Y vamos empezando con la que, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, ya son las últimas charlas del día. Y nada, bueno, seguimos con el análisis, ¿no?, de casos concretos de extrema derecha en diferentes países y zonas. Y bueno, pues tengo la suerte de presentar a dos personas que, bueno, pues aquí a mi izquierda tengo a Jaime Caro, que él nos va a hablar sobre Estados Unidos. Es investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Complutense también, ¿no? Vale. Especialista en la alt-right de Estados Unidos y doctor en Historia Contemporánea por la Autónoma de Madrid. Y luego por ahí, más a mi izquierda, está Gabriela de Lima, que ya la conocéis, profesora de la Facultad de Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en autoritarismo iberoamericano. Ella va a hablar, bueno, sobre Brasil, como es lógico. Entonces, nada, primero ellos expondrán sus ponencias, digamos, y después vamos a dejar un rato para que haya debate, que, bueno, guiaremos así con alguna pregunta, pero que también la idea es que participéis vosotras y vosotros que estáis en el público. Entonces, como yo no me enrollo más para que podamos empezar cuanto antes, así que, Jaime, cuando quieras. Vale. Primero de todo, muchas gracias por la invitación y enhorabuena a todas las organizadoras de este evento, de esta jornada sobre las nuevas derechas, que primero de todo me parece que habéis reunido un panel espectacular. Y luego también quiero especialmente dar enhorabuena al equipo grafista porque el cartel es que me impresiona. Vale, me impresiona bastante. Es de los mejores carteles que he visto yo en mi vida prácticamente. Bien. Yo estoy aquí para hablar sobre el caso estadounidense, sobre la alt-right o la derecha alternativa. Como es muy largo, yo me voy a referir siempre como alt-right y casi siempre prefiero los nombres en inglés. Es un deje que tengo yo ahí. Y bueno, para empezar, primero de todo... ¿Me acerco más? Vale. Sí, vale. El agua. Vale, para empezar, bueno, la alt-right y Trump. Desde España muchísimas veces confundimos al personaje con la ideología y sobre todo tendemos en muchísimos artículos o en los grandes medios de comunicación a hacer una analogía o incluso ponerlos como sinónimos el trumpismo con la alt-right. Por ejemplo, cuando se dice que Ayuso tiene formas trumpistas, que las tiene, muchísima gente empieza a decir que tiene una ideología muy parecida a lo que es la alt-right. Y eso no es del todo cierto. Entonces, aquí me gustaría diferenciar. Trumpismo son las formas de hacer política, es decir, las formas que tiene Trump, que son bastante reconocibles, de su discurso duro, de su desapego institucional absoluto o incluso de su dejación de funciones. Es decir, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso tiene todas esas: desapego institucional, dejación de funciones en lo que se refiere a las instituciones. Y luego la alt-right, que sería el núcleo ideológico que Trump puede compartir en determinados momentos, pero no tiene por qué ser la ideología de Trump, ¿vale? Entonces, en este momento, ¿qué sería la alt-right? Pues el alt-right sería un movimiento reaccionario, rizomático y muy descentralizado. Es decir, es un movimiento que reacciona. No es un movimiento que por sí solo pueda existir. Es un movimiento que está reaccionando hacia algo y lo hace de una manera muy descentralizada, y esto es una virtud y también es casi como su pecado original, que la echa para atrás y que evita que crezca, entre comillas. Por ejemplo, ¿por qué es una virtud? Es una virtud porque es un movimiento popular, se podría decir, no populista, sino popular, que es muy descentralizado, por lo tanto puede crecer mucho y puede propagar su ideología bastante. Pero claro, al ser un movimiento descentralizado a unas maneras que en España no podemos ver casi, es decir, pensad que la mayoría de la gente de la alt-right está en Internet o está en organizaciones que también están muy descentralizadas, al no tener un mando común, le es muy difícil articular propuestas políticas. Por eso lo que tienen que hacer es apoyar a determinados candidatos, en este caso Trump. Entonces, la alt-right,
movimiento reaccionario. ¿A qué reacciona exactamente el alt-right? El alt-right lo que reacciona es a 3 movimientos o 3 factores claves. Al movimiento antirracista. La segunda, al movimiento feminista. Y una tercera pata que se podría más o menos juntar con esas, a la identity politics o a las políticas de la identidad. Vale. Y lo mejor de todo es que el alt-right es un producto de la potencia, es decir, es una gran esperanza para todos nosotros, porque el alt-right es precisamente un producto de la potencia teórica que desarrolló la izquierda en Estados Unidos en los años 70 y 80, cuando se tuvo que encerrar en las universidades, porque la lucha capital-trabajo totalmente la defenestró y se tuvo que replegar a las universidades. Estoy hablando de la potencia de la teoría crítica. Esto es a lo que reacciona esta gente. Vamos a hundir un poco las raíces en lo que es la alt-right. La alt-right, como siempre se ha dicho desde España, es representada por el hombre blanco y heterosexual. Esa es la identidad que va a reaccionar y que es la reaccionaria en este sentido. Hundimos las raíces de la alt-right en la reacción blanca. Con reacción blanca, a partir de aquí, con reacción blanca quiero decir blanca, hombre y heterosexual. Es la reacción blanca que hubo, por ejemplo, en los años 60 y 70 a los movimientos antirracistas que había en Estados Unidos. En el año 70 es bien conocido que el movimiento antirracista más potente que había en Estados Unidos, tanto teóricamente como en praxis política, fue el Black Panther Party. En esos momentos, el Black Panther Party lo que pretendía en su desarrollo cultural, en su desarrollo político, ya lo sabemos, es un partido marxista-leninista maoísta, entonces a partir de aquí no creo que me tenga que extender. Lo que pretendía en su desarrollo cultural es, vale, hay distintas razas. Está la categoría de raza moderna y el mundo está dividido en distintas razas. Pero el problema es que la raza negra ha sido vilipendiada y creada culturalmente como han querido los blancos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crear una raza, crear una identidad cultural para la raza negra. Es decir, nosotros mismos hacernos negros, hacernos una negritud. ¿Qué pasa aquí? Que en un principio esta gente lo que estaba jugando era con la categoría de raza sin defenestrarla, sin deconstruirla, sin dar el paso de decir las razas es una categoría moderna y por lo tanto como categoría moderna se ha construido y lo que se puede construir se puede deconstruir, por lo tanto las razas no existen. Bien, esto pasó también con el feminismo. El feminismo en los años 60-70 era la segunda ola y era un feminismo que no planteaba, es decir, no problematizaba el binomio hombre-mujer, solamente problematizaba la jerarquía que hay de hombre y mujer. Bien, entonces tenemos una reacción blanca que se puede traducir en Nixon y en Reagan, en todos esos oscuros años 80-90, que totalmente defenestra a la izquierda estadounidense y que cuyo mayor producto, como diría Thatcher de Blair, que su mayor producto fue Blair, pues en Estados Unidos el mayor producto de Reagan fue Clinton. Tenemos a un partido demócrata que lo que decide es replegarse a las identidades. Y dicen, bueno, yo voy a hacer aquí mis números. En Estados Unidos le encanta la demografía. Y dicen, yo voy a hacer mis números aquí. Si yo me dedico a buscar el voto en los distritos negros con muchas mujeres y latinos, me voy a asegurar el voto de aquí a 100 años. Eso es lo que pensó el Partido Demócrata. Y dijo, vale, ¿y cómo puedo asegurarme ese voto? Pues con políticas de representación. Pero claro, el Partido Demócrata quiere las políticas de representación para la que las quiere. Solamente un escaparate de cara a la galería y no quieren que esas personas, una vez que están en las instituciones, desarrollen políticas con respecto a su identidad. Y aquí el caso paradigmático es Barack Obama. Barack Obama se nos vendió como el primer presidente negro de Estados Unidos y cuando va a la presidencia, ¿qué movimiento estalla antirracista en el 2012-2013? Black Lives Matter. ¿Qué es lo que dice Obama que hay que hacer? Apoyar a la policía e ir en contra del movimiento Black Lives Matter. Entonces, aquí se le hace una crítica a Obama y se le dice, vale, tú se nos vendió como que eras el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos, pero en verdad te has comportado como un blanco más. Por lo tanto, el movimiento antirracista tiene que continuar y no nos vamos a fiar más del Partido Demócrata. Pero claro, ya aquí el antirracismo de Black Lives Matter se fija
con la teoría crítica racial. Y ya sí que Black Lives Matter dice, vale, la categoría de raza es moderna. Nosotros estamos en una época filosófica, que sería la posmodernidad, y por lo tanto se tiene que deconstruir. Ahora, ojo, tenemos que deconstruir y tenemos que decir que las razas no existen, pero que decir que las razas no existen no implica que haya personas que tienen cuerpos negros y que por lo tanto hay una estructura racista que le está hundiendo en la miseria. Por lo tanto, hacen el giro de la raza no existe, pero la estructura sí existe y por lo tanto hay que vindicar todavía esa identidad. Lo mismo se podría decir con las mujeres en el movimiento feminista. Entonces, ¿qué le pasa a la alt-right? La alt-right siempre se nos ha pintado como los sureños, blancos, heterosexuales, cabreados, que votaron a Trump en 2016. Bien, esto es un mito. Y lo quiero dejar bien claro. Demográficamente es un mito y es un mito que nos está haciendo muchísimo daño a todas las personas que puedan ser de izquierda, porque es un mito por el que se nos ha metido en la izquierda una parte que yo llamo la izquierda alt-right, es decir, la izquierda reaccionaria. La izquierda que te dice que es que nos hemos pasado muchísimo de ser antirracistas y feministas y que hemos cabreado a los blancos. Bien, en Estados Unidos, quien votó a Trump y le dio la presidencia fueron blancos de Wisconsin, de Michigan, de esos estados desindustrializados, que 5 meses antes habían votado masivamente por Bernie Sanders. ¿Y por qué habían votado por Bernie Sanders? Porque Bernie Sanders venía de una coalición totalmente feminista, antirracista y todos los etcéteras que se le quiera poner. Pero llegó Clinton y Clinton decidió que en Michigan, Wisconsin, no se iba a hacer absolutamente ningún meeting. Y aquí Trump y la alt-right entró en escena. Y la alt-right prácticamente lo que dice es, nosotros estamos de acuerdo con los análisis que están haciendo desde el movimiento antirracista. Es decir, las razas no existen. Y dicen, ahora, yo tengo una identidad blanca que ahora mismo se está viendo perjudicada por las políticas de identidad del Partido Demócrata. Es decir, como ahora el Partido Demócrata lo único que se interesa es por las personas negras, mujeres, trans y no se preocupa por la gente blanca, pues yo lo que tengo que decir es que no existen las razas, por lo tanto no puedo ser racista si yo digo que no existen las razas, pero lo que sí puedo vindicar es la blanquitud como una identidad más. Es decir, lo que hace la alt-right es hacer un cambio ontológico de lo que es la categoría de raza, deconstruyéndola. Ojo, lo que estoy diciendo es que las teorías críticas y los movimientos antirracistas que se desarrollan de los 70 a los 2012 destruyen la blanquitud, destruyen la categoría de raza blanca, por así decirlo. Entonces esta gente dice, lo que yo tengo que hacer es vindicar mi blanquitud. Aquí todos entramos como en un libre mercado de identidades en el cual si tú eres negro, si tú eres latino, si tú eres trans, si tú eres bi, tú te puedes vindicar, ¿por qué yo no me puedo vindicar? Y aquí entra también el victimismo. Ah, porque dices que es que yo he sido el opresor durante muchísimo tiempo. Vale, ¿cómo puede un opresor estar pobre o ser uno de esos hijos de la globalización mala? Entonces aquí es cuando la alt-right entra en escena con este discurso y entra lo que se puede denominar la alt-right dura. La alt-right dura fueron gente neonazi, bastante inteligente, que estudiaron a la escuela de Frankfurt, es decir, estamos diciendo que parten del mismo pozo filosófico de las teorías críticas. Y dicen, vale, entonces la gente está haciendo este juego de identidades, nosotros vamos a apoyar por eso. Entonces, pues Richard Spencer, en 2012, hace el manifiesto Alternative Right o Alt-Right. Este manifiesto decía que no existen razas, que las razas no son superiores unas a otras, que lo que sí existe son culturas, que eso sí, las culturas están apegadas a cuerpos. Es decir, lo que hace es desesencializar la raza, pero al fin y al cabo lo que hace es una racialización de la cultura. Entonces dice que la cultura europea tiene que protegerse a sí misma. Y de aquí nace uno de los pilares principales de la alt-right, que es el etnonacionalismo. ¿La alt-right es nacionalista estadounidense? Sí y no. ¿Por qué la alt-right o grupos de alt-right se pueden permitir el 4 de julio intentar atentar, es decir, coger una furgoneta de helados
34 personas, ir con fusiles, ir al desfile e intentar empezar a matar gente, a hacer una matanza. ¿Por qué se lo pueden permitir? Porque ellos dicen, para nosotros es más importante el etnonacionalismo, la etnia, la cultura blanca, que lo que es Estados Unidos ahora. Es decir, lo que vienen a decir es que las razas, en una suerte de choque de civilizaciones, las culturas van a estar siempre en lucha contra ellas. Entonces lo mejor sería es segregar. Entonces los blancos se deberían segregar de los negros o de los latinos. Pero en Estados Unidos ya ellos han hecho sus cálculos y dicen que esto es imposible. Por lo tanto, una de las principales patas que tienen de su discurso político, de la alt-right más dura, es segregar y hacer Estados Unidos pues 5 estados diferentes en los cuales estén por un lado los blancos, por otro lado los negros, por el otro lado los latinos, y si se quiere hacer un estado en el cual esté todo el mundo mezclado, pues allá ellos con lo que quieran. Esto parte muchísimo también del discurso del libertarismo y todo esto. Entonces, es curioso porque deberíamos diferenciar entonces en la alt-right los que son segregacionistas, los que son separatistas y los que son supremacistas. Pero al fin y al cabo, teóricamente está bien diferenciar, pero son exactamente iguales. Por ejemplo, la alt-right tiene una obsesión casi insana con la zona Cascadia. La Cascadia es una bioregión que podría comprender desde el oeste de Canadá, el suroeste de Canadá, hasta el estado de Washington, Oregón y el norte de California. No sé si más o menos nos situamos en el mapa. Vale. Esa zona es clave para ellos principalmente por una cosa. Está en un 90% poblada por blancos, está muy despoblada y es totalmente verde. ¿Con verde a qué me refiero? Con que el hombre no ha hecho ahí acción. Por lo tanto, ellos dicen que eso demuestra la superioridad de la cultura blanca. ¿Por qué? Porque es un espacio en blanco, es un espacio verde en el cual solamente han existido blancos y eso demuestra que la cultura blanca, es decir, la cultura que han creado los blancos, es la única que tiene una relación armónica con la naturaleza. Es decir, estamos hablando de ecofascismo o ecorracismo o como lo queráis denominar. Esos son los principales puntos. Luego, lo digo para más o menos, esto es como la parte más racista de la alt-right, la parte más dura. Luego, la alt-right, hay unos grupos que son de este estilo y hay otros grupos que son más etnonacionalistas cívicos, es decir, que ellos vienen a decir que es cierto que hay una identidad blanca que hay que proteger y que esta identidad blanca que hay que proteger puede que sea en algunos estadios de civilización un poquito superior a las otras culturas que han creado otros cuerpos. Aquí ellos empiezan a decir que el problema es que se está intentando mezclar a todo y que se debería proteger a la identidad blanca. Y que uno de los mayores problemas que ha habido para proteger a esta identidad blanca también sería el feminismo. En este sentido, si la alt-right con el racismo hace el camino de construcción total de lo que es la categoría de raza, en lo que se refiere al feminismo, a su antifeminismo, hace el camino contrario. El camino contrario es, existen desde el principio el binomio hombre y mujer. Ese binomio es totalmente natural. Pero es que más allá de ese binomio totalmente natural, es que nos lo ha enseñado la psicología evolutiva y ellos se hacen, pues, le gustan muchísimo los test de inteligencia, así que imaginaos qué tipo de personas son con respecto a lo que es los papers científicos de inteligencia o de biología. Entonces vienen a decir que el mundo animal, la mayoría del mundo animal, tiene dos sexos y uno de ellos, es decir, las mujeres o el sexo hembra, es el que se dedica a cuidar, es el que dedica, es decir, la posición subalterna. Y esto dicen que es totalmente natural y que por lo tanto lo que está haciendo el feminismo es una cosa que es antinatura. Por lo tanto el feminismo habría que erradicarlo. Y es muy curioso porque aquí también se mezcla con el fenómeno incel. No sé si lo conocéis, el fenómeno incel, los celibatos involuntarios, que son gente pues, que va a las redes sociales masivas, que no es Twitter, que es por ejemplo Reddit, y allí pues dice que el feminismo son
es muy triste, son jóvenes de 14, 15 años, blancos, y ahí dicen que el feminismo les ha destrozado porque, claro, ahora ellos no pueden elegir a la chica que quieren ni acosarla como quisieran acosarla. Entonces, ese es el problema del feminismo. Y aquí crean pues una suerte de cultura que se llama, por ejemplo, está muy ligada a la película de Matrix. En Matrix, Morfeo dice, ¿tú qué quieres, la pastilla roja o la pastilla azul? ¿Os acordáis de la pastilla azul lo que hacía? La pastilla azul te quedabas como estabas. La pastilla roja te abría un mundo de posibilidades, al mundo real. Entonces, ellos tienen, se puede todavía visitar, tienen el foro en Reddit de Red Pill, la pastilla roja, que lo que viene a ser son que te dan pastilla en el cual tú como hombre te das cuenta que el feminismo te ha matado como hombre. Tienes que tener una hipermasculinidad y tienes que tratar a las mujeres de una forma misógina porque es que es fuerte decirlo, es su lugar natural, estar por debajo de ti. Entonces, eso es la alt-right más dura. Pero claro, hay otra alt-right que es menos filosófica, que es más de calle, aunque el foro Red Pill yo diría que es más de la alt-right que es de calle, es decir, es un fenómeno bastante preocupante, no son grandes mentes pensantes, que esta gente es la que, al fin y al cabo, la que votó a Trump y la que está detrás de toda esa conversión del Partido Republicano en un partido pues, de extrema derecha, prácticamente. Y aquí voy a hacer un inciso, porque ha habido, estoy moviendo en Twitter últimamente, los neorreaccionarios, y he escuchado muchísimo el término neorreaccionario, y me gustaría aquilatar el término a lo que es la neorreacción. Es decir, lo que tenemos ahora son reaccionarios, y los reaccionarios siempre los hemos tenido, tanto en los años 60 como en los años 70. Los neorreaccionarios son una tribu de ingenieros de Silicon Valley que lo que quieren hacer es una monarquía en la cual sea dirigida por un CEO. Es decir, Elon Musk ahora mismo es el multimillonario más rico del mundo, y ese tío, porque es el multimillonario más rico del mundo, precisamente es la persona más idónea para dirigir el mundo como si fuese una gran empresa. Y si tú quieres votar, te tienes que hacer de su consejo de dirección. Es decir, lo que te estoy diciendo es que si tú quieres votar, le tienes que comprar millones a él para decidir con él. Pero al fin y al cabo, él es un monarca. Y claro, esto parte también de esa psicología detrás de Elon Musk, ese hombre que parece que lo sabe todo. Es una pulsión reaccionaria autoritaria más no poder. Es decir, es el creer que una persona, una única persona, es la que puede, si es muy inteligente, resolver todos los problemas del mundo. Por ejemplo, Elon Musk es famoso por decir que el tráfico en Los Ángeles se podía resolver, en vez de con más transporte público, metiendo las carreteras por debajo del suelo. Es decir, no resuelves nada, el tráfico seguiría siendo el mismo y encima de todo estás dilapidando millones de dólares para hacer carreteras que vayan por debajo del suelo. Es decir, estamos hablando de que esa persona es endiosada. O, por ejemplo, con las colonias de Marte, o, por ejemplo, con el coche eléctrico. Es decir, la solución no es más coche eléctrico, la solución es más transporte público, porque más coche eléctrico también contamina. Y esto, para que veáis la psicología que hay detrás, lo hicieron en 2016 con otra persona, Trump. Trump es un multimillonario, Trump es una persona que ha tenido muchísimo éxito en su vida. No vamos a hablar de las veces que el Estado de California ha tenido que salvar de la bancarrota a Elon Musk, no vamos a hablar de las veces que el Estado de Nueva York ha tenido que salvar de la bancarrota a Trump, no. Son expertos en las finanzas y, por lo tanto, hay que darles el mando único del país. Estos son los neorreaccionarios que se juntan un poquito con la alt-right más reaccionaria y que nos permite pues, conocer más ese mundo de pulsión reaccionaria autoritaria. Vale, 10 minutos. Vale. Y ahora, esto ha sido más la teoría del alt-right y del movimiento peligroso, que espero que haya quedado más clara. Y ahora vamos a sentar la teoría sobre cómo se articula en la praxis política estadounidense a día de hoy. En 2016, como he conocido, Trump gana unas elecciones y Trump es el síntoma de esa gente. ¿Qué es lo más peligroso en ese momento?
Pues bien, lo más peligroso es que Trump, en una simbiosis con la alt-right, permite hegemonizarla y permite enseñarle al Partido Republicano que solamente se gana a través de los márgenes estrechos que impone la alt-right. Hay una caricatura que a mí siempre me gusta ponerla, que señala, ya sabéis que la alt-right tiene un meme que es Pepe the Frog, es una rana, y el Partido Republicano siempre está representado como un elefante. Y en 2015 se hizo un artículo por un filósofo de la alt-right en el cual había una caricatura que era un elefante viejo en un cementerio y la Pepe the Frog vestida de muerte, señalándole una tumba donde ponía 2016. Estamos hablando de un artículo que era totalmente, con una caricatura totalmente visionaria. Entonces, esa simbiosis se junta. Trump no es alt-right tal cual, pero le sirve para ser presidente de Estados Unidos. Y es muy clarividente que la alt-right en 2016, de 2016 a 2017, tiene un crecimiento exponencial, tanto que ya en 2017 se permiten hacer un rally conjunto todas las asociaciones del alt-right, es decir, el punto es en el que se iba a centralizar justamente en 2017 en Charlottesville. Y ahí, bueno, ya sabéis cómo acabó. Los antifascistas pudieron echarlos del pueblo y uno del alt-right acabó atropellando a un antifascista y matándola. Pero este fue como el punto de no retorno del alt-right. ¿Por qué? Porque aquí ya toda la sociedad estadounidense, incluso medios de comunicación, dijeron a Trump, con esta gente no te juntes más. Porque esta gente anoche salió con antorchas como el Ku Klux Klan y hoy han matado a una persona, incluso pastores evangelistas se lo dijeron. Y Trump dijo, vale, yo ya no me junto con esa gente. ¿Pero qué pasó? Se acercaron las elecciones, 2018. Los demócratas ganan en el Congreso, en la Casa de Representantes. Y llega 2020 y Trump se ve con el agua al cuello y dice, vale, yo solamente puedo articular un movimiento ganador si otra vez me voy con la alt-right y si ya me invento, porque lo iba preparando desde hace 5 meses, lo de que iba a haber un fraude electoral. ¿Y qué ha pasado con la alt-right? Pues con la alt-right lo que ha pasado es que el movimiento políticamente descentralizado que yo acabo de explicar ahora mismo, prácticamente en redes sociales está, digamos, en coma. Se puede revivir todavía, pero está en coma. El problema es que ya ha llegado al Partido Republicano. El Partido Republicano, la caricatura de tu muerte es en 2016, se ha cumplido totalmente. El Partido Republicano está lleno de gente con un discurso de odio que pertenece a la alt-right más nacionalista, más blanca, no supremacista. Y al fin y al cabo estamos viendo que ahora mismo en Estados Unidos, el 8 de marzo, tenemos unas elecciones y la gente está preocupada por si van a ganar los demócratas, la Casa de Representantes o el Senado. Y no, lo preocupante es que las gobernaturas, que son los que se encargan de certificar las elecciones de 2024, Trump ha apoyado a más de 200 candidatos que van a certificar las elecciones y que son del alt-right. De la alt-right dura. Es decir, está preparando un golpe de Estado en Estados Unidos, es decir, ya tuvimos un golpe de Estado el 6 de enero de 2021, ahora está preparando el segundo golpe de Estado que esperemos que no crezca. Y luego, la alt-right dura, como he dicho, la más liviana se ha quedado totalmente en coma, pero hay grupúsculos de una alt-right más dura que son la gente que podéis ver ahora mismo en vídeos, que en Internet, que son organizaciones postfascistas alt-right, las dos juntas, que se dedican a pasear por Estados Unidos con la bandera estadounidense, con la bandera confederada o con la bandera de 13 colonias y armados. Y casualmente siempre intentan ir a eventos de la comunidad LGTB y a barrios negros para meter miedo, obviamente. Esta gente en un principio se quedaron en 2017 totalmente diezmados, pero desde 2021 han vuelto a la carga y cada vez son una de las organizaciones políticas que más crecen en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos a Patriot Front, que es la alt-right dura, es decir, son supremacistas blancos, consideran que son patriotas, pero que si Estados Unidos se tiene que dividir en distintas repúblicas, se tiene que hacer. Y también son aceleracionistas. Lo que esperan es que si yo voy a un barrio negro a presentarme armado, yo lo que más deseo en el mundo, es decir, esa gente, es que otra persona negra se dedique a pegarme tiros. ¿Vale? Porque así, su teoría aceleracionista, así
se hará una aceleración en el cual habrá una guerra civil en Estados Unidos y por fin su sueño político de hacer una segregación total entre razas se cumplirá. Eso es el Patriot Front. Los Proud Boys empezaron desde ese punto de vista, pero han acabado siendo un poquito más livianos porque al fin y al cabo, siempre que te viene alguien más duro, te come la tostada. Proud Boys se decía a sí mismo que era una organización juvenil nacionalista, patriota blanca. Y estaba hecha, pues, sobre todo por hombres de 20, 25 años y no podían entrar ninguna mujer. Esta gente fue los que Trump, en 2020, en los debates electorales, les dijo que tenían que estar siempre atrás y en alerta, por si sucedía algo, que tomasen las armas y fuesen. Son aceleracionistas también. Luego también tenemos otro tipo de gente de alt-right, que son los Boogaloo Boys, que en un principio los Boogaloo Boys son libertarios, son del alt-right más libertaria, más antiestatal, y son aceleracionistas, son muy aceleracionistas. Y es curioso porque los Boogaloo Boys en 2020, con el asesinato de George Floyd y Black Lives Matter, el crecimiento que tuvo exponencial, se dedicaron en un principio a intentar proteger las manifestaciones de Black Lives Matter de otros grupos fascistas, porque son antipolicía. Pero bueno, total, al final la patita asoma y se han ido, pues obviamente se han desintegrado y ya están en Patriot Front y en los Proud Boys. Y para finalizar me gustaría terminar con una cosa. ¿Dónde habéis visto las mujeres en mi ponencia? En ningún lado. ¿Hay mujeres del alt-right? Sí, había. Y me explico con esto. Había unas mujeres muy famosas, youtubers, que lo único que hacían en sus canales de YouTube, y ya con esto termino, eran decir que ellas estaban destinadas a que la población blanca creciese en Estados Unidos, a estar en la casa y cuidar de los hijos. Y cuanto más blancos tuviesen, mejor para su raza. ¿Qué les pasó a estas mujeres? Que estas mujeres, en un ambiente misógino, pues llega un momento en el que por muy fascista que seas o muy lavada de cabeza que tengas, pues al fin y al cabo ese ambiente misógino va a ir contra ti. ¿Y qué les pasó? Que en cuanto se salían de esa feminidad conservadora y subalterna que la alt-right le ofrecía, tuvieron que marcharse de YouTube, tuvieron que marcharse del país, porque había muchísima gente del alt-right, hombres sobre todo, o incluso sus exparejas, que les amenazaban de muerte. Y ya con esto termino. Y ya lo siguiente para el debate. Vale, pues, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo obviamente voy a hablar del caso brasileño. Como soy historiadora, mi presentación creo que va a ser un poco diferente de las otras. Bueno, Jaime también es historiador, pero él se ha enfocado, bueno, ha hecho relaciones históricas, ¿no? Como sobre todo de los años 70, pero yo voy a hacer un recorrido un poco más largo, pero no voy a querer aburrirles, pero es un poco para mostrar que todo eso que está ocurriendo ahora, de alguna manera, ya estaba presente en la sociedad brasileña, ¿no? Yo con esto no quiero decir que el fascismo es lo mismo que la extrema derecha, pero creo que es importante ver que, bueno, identificar, ¿no? Que la extrema derecha, de manera general, porque el fascismo también es extrema derecha, ¿no? Estaba presente y las relaciones con el bolsonarismo, y luego ya voy a hablar de las elecciones en Brasil, de todo eso que creo que ustedes están más interesados. Bueno, entonces la estructura de mi presentación, yo tengo que hacer a la vez así, entonces un poco, sobre el fascismo en Brasil, porque casi nadie sabe que hubo un movimiento no muy importante en Brasil, fuera de Europa fue el mayor, ¿no? El fascismo en Brasil. Luego voy a pasar a pós-democracia en Brasil. Entonces, bueno, voy a hablar del fascismo y neofascismo en Brasil, que se llama neointegralismo,
porque el fascismo clásico en Brasil se llama Acción Integralista Brasileña, entonces, bueno, entonces de la Acción Integralista Brasileña al neointegralismo, luego pós-democracia en Brasil, nuevas derechas, bolsonarismo y las elecciones, que creo que es lo que están interesados realmente. Bueno, entonces voy a pasar muy brevemente a esta parte. Entonces, existió el fascismo en Latinoamérica. El movimiento fascista en Brasil casi ha llegado al poder político durante los años 30. Hubo una dictadura, que es la dictadura de Getúlio Vargas. Hubo una alianza, pero al final Vargas no quería que el movimiento fascista le hiciera sombra y al final rompió con ellos. Ellos intentaron un golpe de Estado, pero bueno, casi existió, ¿no?, esta unión entre el movimiento fascista, que tenía más de 1 millón de miembros en el movimiento, ¿no?, solo para que tengan una idea más o menos del número de personas, ¿no?, y que realmente fue bastante importante, ¿no? Fue fundada en 1932, de hecho antes que en España, ¿no?, que fue en 33. Su jefe, este nombre es muy importante, Plínio Salgado, porque él va a continuar en la política brasileña, ¿no? Habrá una transición democrática, luego la dictadura, y él seguirá en la política brasileña, ¿no? Él va a candidatearse como presidente, va a tener 8% de los votos. Entonces, bueno, es una figura que va a seguir en la política brasileña, ¿no? Con el intento de golpe, él va a tener que exiliarse y luego él va a volver. Bueno, voy a pasar rápido aquí porque no. Pero bueno, algunas imágenes de este Plínio Salgado. Aquí para que vean, ¿no?, un poco los símbolos, ¿no?, cómo se organizaban en la calle. También había mujeres, ¿no?, las blusas integralistas. Creo que consigo identificar también que hay mujeres no solo blancas, hay mujeres mestizas, hay mujeres negras. Entonces la cuestión racial en Brasil es diferente, ¿no? La raza superior para los integralistas era la raza mestiza, ¿no?, y no la blanca, obviamente, en un país como Brasil. Y eso es una característica de los fascismos en Latinoamérica, ¿no? Había también niños, ¿no? Entonces había la formación de niños, ¿no? Entonces desde muy temprano, aquí una persona negra también integralista. Había directores, coordinadores de diferentes secciones de las diferentes provincias que llegaron, ¿no?, a este estatus, personas negras, o sea, que tenían puestos importantes. Y también, no todo el movimiento fue antisemita, pero sí que uno de los principales ideólogos era antisemita. Entonces, bueno, creo que también es importante citarlo, ¿no? Bueno, entonces ya esa parte, no sé si alguien si quedó claro, así de manera muy rápida, ¿no? Que, bueno, básicamente existió fascismo en Brasil, ¿no? Y luego, ¿qué pasa entonces cuando se extingue, ¿no?, el partido? Cuando ellos intentan, hacer el golpe de Estado, pero ellos continúan a través de organizaciones, ¿no?, como, por ejemplo, Cruzada Juvenil, da Boa Imprensa, en fin, ¿no?, Apollo Sport Club. La mujer de Plínio Salgado también va a ser importante para el mantenimiento de la memoria de este movimiento, ¿no? Y finalmente, Plínio Salgado va a fundar un partido, que es el Partido de Representación Popular. En el periodo democrático, después de esta dictadura del Estado Novo de Getúlio Vargas, ellos van a participar de las elecciones, van a tener el 3% del electorado, 300.000 votos, ¿no?, en las elecciones parlamentarias de 1950. Luego, Plínio Salgado va a postularse como presidente de Brasil y va a alcanzar 714.000 votos, 8.3%. Entonces, bueno, creo que es representativo, ¿no?, de alguna manera. Durante la dictadura militar de Brasil, en 1964, también va a alcanzar cargos públicos importantes, los integralistas. Y bueno, básicamente, no voy a molestarles con todo esto. Básicamente, entonces, ellos están presentes, ¿no?, en la política brasileña. Entonces, ¿qué es el neointegralismo? En 1975 va a fallecer Plínio Salgado
Y entonces podemos decir que hay un nuevo movimiento, el neointegralista, y uno de los, bueno, de los líderes es Anécio de Lara Campos, en fin, no... bueno, ellos incluso ahora ya en siglo XXI, ahí es una foto reciente, van a organizarse, incluso van a utilizar la violencia, ¿no? Van a hacer atentados, como, no sé si llegó esa información aquí, ¿no? Pero ellos hicieron un atentado en una universidad y hicieron un atentado contra Portas do Fundos, que es una, ¿cómo se dice? Una empresa ¿cómo se dice? Ay, Dios mío. Lanzó un especial de Navidad en Netflix que mostraba Jesús Cristo como gay. Entonces ellos hicieron un atentado contra esta empresa de, ¿cómo se dice? No sé, una productora. Y bueno, entonces son grupúsculos, ¿no? Que de alguna manera no están bien articulados, aunque han intentado, ¿no? Como en este primer congreso integralista para el siglo XXI, ¿no? Pero obviamente con la ascensión entonces de Bolsonaro, ellos van a tener pues una mejor articulación junto al movimiento bolsonarista, ¿no? Van también a participar de las campañas fora Dilma, que era fora la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y bueno, una de las características también de estos movimientos de derechas, y aquí no solo del neointegralismo, pero también en Brasil es la intervención militar, entonces la cuestión del militarismo está muy presente en el discurso, ¿no? Volver a este periodo dictatorial, ¿no? Y bueno, ahora ya voy a pasar a... Disculpa, mucha información muy rápido. Ya a lo que interesa, que es el bolsonarismo, ¿no? A las nuevas derechas. Entonces, obviamente que el bolsonarismo está conectado a este movimiento global, ¿no? Steve Bannon ya hizo varias referencias a Bolsonaro como el bastión populista nacionalista en Sudamérica, ¿no? Algunas características de lo que llaman, ¿no? Populismo, ¿no? De derechas, es el autoritarismo, ¿no? Un discurso contra establishment, que no es la realidad, ¿no? Tiene una narrativa provocadora, ¿no? Un discurso bastante violento, de odio. Se dicen antielitistas, y luego voy a mostrar esto en el caso de Bolsonaro. Hay una centralidad del líder auténtico, que en este caso también es Bolsonaro, ¿no? Que él se llama Jair Messias Bolsonaro, y sus bueno, apoyadores le llaman, por supuesto, el Mesías, ¿no? Entonces tiene esta carga religiosa, ¿no? Y bueno, él intenta crear de alguna manera esa relación directa entre el líder y el público a través de las redes sociales, a través de las lives, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿cómo él hace esto, no? En realidad Bolsonaro es un político tradicional, ¿no? Dentro del sistema político brasileño, pero bueno, él surgió, él había sido el diputado más votado, ¿sí? Entonces él estaba ganando estos discursos contra las minorías, etcétera, bastante popularidad. Y bueno, una de las estéticas que él va a utilizar es esta estética fanfarrona, de alguna manera para conectar a la clase popular, que Lula lo hizo bastante bien, pero Lula sí que proviene de la clase popular, ¿no? Y muchas veces algunos elementos parecen que no son propositales, pero son, ¿no? Por ejemplo, la bandera de Brasil, que está ahí como cayendo, ¿no? Que eso es proposital. O sea, él quiere mostrar esta imagen, ¿no? Fanfarrona, bueno, que no muy cuidada, ¿no? Aquí también él está haciendo como una entrevista con una
al fondo de su supuesta casa, obviamente que no, y hay una plancha de surf, bueno, no, plancha de surf, no. Tabla de surf, desculpa. Tabla de surf, desculpa que estoy un poco nerviosa porque hay mucha información en poco tiempo. Una tabla de surf, ¿no? O sea, y lo que él hace mucho son entrevistas comiendo un desayuno ¿no? muy popular, con ¿no? café con leche, pan con leche condensada, qué sé yo. Bueno, esa estética es importante porque... de hecho, si vas a hablar con una persona, yo ya hablé con personas ¿no? en Brasil, de más humildes, y bueno, y ellos dicen que se ven reflejados por él, ¿no? Y aunque tú digas, pero es un tío que es millonario, ¿no? Es de la política tradicional brasileña, pero ellos se ven reflejados en esta imagen popular, fanfarrona, ¿no? Entonces, es importante esta parte. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta imagen también, no? Es que Bolsonaro no tenía que parecer mejor, sino igual, no debería parecer excepcional, sino común. Entonces aquí la mediocridad como valor, él tiene que parecer común, él tiene que parecer igual a ti, no tiene que parecer mejor, porque de alguna manera Lula es excepcional, ¿no? Lula ha salido de la clase popular, es un sindicalista y ha llegado muy lejos, ¿no? Y de alguna manera se ve esa excepcionalidad en él. Y Bolsonaro lo que quiere ser es igual, común, ¿no? No es excepcional. Lo que he comentado también por la mañana, ¿no? Aquí hay que investigar mejor, ¿no? ¿Por qué se hace eso, no? Yo creo que quieren de alguna manera, crear símbolos, crear diálogo con los movimientos neointegralistas, neofascistas que ya existen en Brasil. De alguna manera quieren crear este diálogo, ¿no? Y aquí podemos ver a la derecha, Dios, Patria y Familia. Este es el lema utilizado por el movimiento fascista brasileño, Acción Integralista Brasileña. Él reutiliza este lema. En el medio, una nación, un pueblo, un líder, una nación, un pueblo, un líder, que es un lema nazi. A la izquierda, él hizo una entrevista bebiendo leche, que es otro símbolo nazi. Y abajo es el secretario de Cultura que en este discurso bueno, dijo frases de Goebbels y la estética es obviamente la misma, ¿no? Entonces, bueno, contexto de la ascensión de Bolsonaro y la cuestión de las minorías, ¿no? El caso de Brasil es interesante también porque Brasil no estaba viviendo realmente una crisis económica, ¿no? Por el contrario, ¿no? Cuando surgió Bolsonaro. Un poco el contexto anterior, ¿no? Luiz Inácio Lula da Silva, que fue el primer presidente brasileño que procede del mundo sindical, gobernó de 2003 a 2010, Brasil llegó a ser la sexta potencia mundial, ¿no? Y Dilma Rousseff, la primera presidenta mujer, que fue una guerrillera durante la dictadura militar, que bueno, gobernó de 2011 a 2016 porque sufrió un golpe parlamentario, ¿no? El impeachment. ¿Por qué Bolsa Familia Hambre Cero? Estas dos políticas son las más reconocidas del gobierno del PT. Ha sacado Brasil del mapa del hambre por primera vez. Brasil volvió ahora con el gobierno de Bolsonaro. Y bueno, yo también ya he comentado por la mañana, no sé si todos estaban aquí, es una política no solo... la Bolsa Familia es muy completa porque las familias que reciben esta ayuda del gobierno va directamente para la mujer de la familia, para la jefa de la familia. Entonces también ahí hay una cuestión de empoderamiento de las mujeres jefas de familia y eso obviamente que trae un impacto muy grande, ¿no? en las familias. Los niños tienen que estar en la escuela, los niños tienen que ser vacunados, nada de esto obviamente sigue de pie en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Otra cuestión importante, estos datos es de un economista, uno de los, ¿no? De la Fundación Getúlio Vargas, que es una de las fundaciones más importantes quizás de estudios de economía en Brasil, y son datos ¿no? de 2011.
En Brasil tenemos 5 clases sociales, A, B, C, D y E. En 2011, la clase C, que sería pues, la clase media, ¿no? 40 millones casi de brasileños ingresaron a la clase media, casi la población de España, ¿no? En 2011, el total son 100.5 millones de brasileños, 55% de la población ingresó a la clase media, ¿no? Y también la clase A y B, que es la élite, vamos a decir así, también ascendieron, entonces crecieron 39.6%, o sea, 6.6 millones de personas ascendieron a esas dos clases, ¿no? Entonces no estamos viviendo una crisis económica, por el contrario, ¿no? En relación a las minorías raciales, ¿no? La población que salió de la situación de extrema pobreza, obviamente, si vamos a ver, son las personas negras, ¿no? 11.2%, en 2004, y disminuyó a 4.9%, ¿no? Aquí el IDH de las personas negras, que son lo que está en rojo, son las que más desarrollo humano, ¿no? Que más ha ascendido también. La renta de las personas negras en Brasil subió el 44%, ¿no? En 2010 el IDH de los negros se equiparó al IDH de los blancos, ¿no? Aquí también, bueno, la ascensión de la clase A, B y C y bueno, en fin. No sé si les interesan estos datos, pero creo que son importantes. Bueno, todas esas políticas de Brasil estaban muy enfocadas también a una región específica que es la región que históricamente siempre fue la más pobre. Fue donde ha empezado la colonización de Brasil también, que es la llamada Nordeste. Y si vamos a ver, esta es además la región que la renta familiar, ¿no? Como dice aquí, más ha aumentado, el 43%, ¿no? Bueno, el gobierno de Dilma Rousseff, entonces, eso es un poco el contexto de Brasil, ¿no? Dilma también creo que es importante, ay, Dios mío, es un poco difícil aquí. Dilma Rousseff, una de las políticas de Dilma Rousseff fue hacer frente por primera vez en la historia de Brasil a los asesinos y a los criminales de la dictadura militar, ¿no? Ella también sufrió, ella fue torturada por los militares, ¿no? Y bueno, esto es uno de los discursos que más Bolsonaro y su clan bolsonarista reivindica, ¿no? Que es la dictadura militar, la vuelta de la dictadura militar, la vuelta del acta institucional de la dictadura, que es el AI-5, que cerró el Congreso Nacional, y además, bueno, el héroe del clan Bolsonaro es Ustra. Ustra fue el torturador del Dilma Rousseff, ¿no? Entonces, bueno, tiene toda una cuestión discursiva. Ahora quiero mostrar también esa cuestión de que en el año 2015, si vamos a ver este mapa de la felicidad futura de Brasil, los brasileños eran quizás uno de los países más felices del mundo en 2015, ¿no? Dilma Rousseff tenía la aprobación de casi 80% de la población de Brasil, superó a Lula y a Fernando Henrique Cardoso, que es el anterior, 2013 esto, ¿vale? Solo quiero mostrar el cambio radical. 2016, Dilma Rousseff solo tenía el 10% de aprobación. ¿Cómo que eso ocurrió, no? En 2013 hubo manifestaciones en Brasil, podemos ver que son muy plurales, por los colores incluso. Son manifestaciones que tienen mucha relación con el 15M de España, aquí en España, ¿no? Que eran manifestaciones progresistas, democráticas, que la gente estaba, pues, quería gobiernos más democráticos, no era una crítica directa al gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Sino que, bueno, queremos
por toda, no sé si se acuerdan, pero las Olimpiadas, Copa del Mundo, bueno, ha traído muchas esas cuestiones de corrupción, ¿no? El discurso de corrupción, hizo con que muchos jóvenes, ¿no? También quisieran participar y también pedir, ¿no? Pues por más democracia, ¿no? ¿Cómo se decía aquí el QCM? ¿Cómo era? No nos representa un poco eso, queremos, ¿no? Democracia más directa, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasó, no? Esto que yo, de hecho, también participé de esas manifestaciones, aunque mi padre, que vivió la dictadura militar, decía, mira, esto es complicado, no sé. La gente de derecha también está yendo a las manifestaciones, bueno, no sé qué va a pasar aquí. Y bueno, mira lo que ha pasado. Llegó algún momento que la gente más progresista se dio cuenta que cuando iban a entrevistar a la gente de las manifestaciones, lo que sea, empezaban a decir, ¿no? Ah, es contra el PT, Partido de los Trabajadores, ¿no? Dilma Rousseff. Y nosotros, no, es que no es esto. Entonces la gente empezó a separarse, ¿no? Entonces, aquí ya los símbolos, ¿no? Ya hay una lucha de símbolos. La gente que es de izquierda empezó a usar la ropa roja. La gente de derecha empezó a usar la ropa verde amarilla, que es son los colores de Brasil. Eso todo también tiene que ver esta crítica también al gobierno del PT, porque cuando un movimiento popular llega al poder, obviamente que dentro de las estructuras ¿no? de la política va a aparecer todo ese tipo de cuestiones como es la corrupción, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos la operación autolavado, que va a ser coordinada por este señor que es Sergio Moro, que después va a ser ministro de Justicia de Bolsonaro, ¿no? Y a través de esta operación Lula va a ir a la cárcel, ¿no? Pero eso, bueno, posteriormente. Todavía tenemos las elecciones. No sé si están pudiendo acompañar un poco toda la narrativa. Es que yo no consigo explicar lo que ha pasado en Brasil sin contar todo eso, lo siento, porque yo soy historiadora y no consigo entender. Una cuestión importante, como yo había comentado por la mañana, en Brasil más o menos había dos partidos, aunque es mucho más plural, pero había el PCdoB, que podemos decir que como si fuese el PP, y el PT, que como si fuese el PSOE, ¿vale? Pero lo que ha pasado, que aquí también ha ocurrido, es que ese señor Aécio Neves y el partido PSDB, que era de centro-derecha, ¿no? Fue derechizándose, ¿no? Y teniendo un discurso muy violento. De hecho, Dilma Rousseff en un debate político casi desmayó y tal, porque le pasaba mal, ¿no? Era muy violento todo el discurso, ¿no? Y aquí las elecciones entonces aquí la segunda vuelta, ¿no? De 2015, creo que es. Para que ustedes tengan un poco la idea también en Brasil, ¿no? Dilma va a ganar con un margen también muy pequeño, como ha ocurrido ahora en Brasil. 51% de los votos, ¿no? Mientras Aécio Neves, 48%. Entonces, si vamos a analizar eso, casi no ha cambiado el color político, ¿no? De hecho, Dilma Rousseff recibió 54 millones de votos, y mientras Lula ahora recibió 60 millones, ¿no? Y Aécio Neves recibió 51, bueno, Bolsonaro recibió 57. Así que aquí también, si vamos a analizar también el mapa de Brasil, las regiones, luego voy a tener todos los mapas de todas las elecciones, el norte sigue siendo más de izquierdas, porque era también donde se han aplicado las políticas sociales con mayor fuerza, ¿no? Y el sur, bueno, más de derechas, ¿no? Entonces tenemos el golpe parlamentario de Dilma Rousseff, ella gana las elecciones. Aquí es a donde también Bolsonaro va a empezar a tener más fuerza política, porque aquí él va a votar a favor del impeachment y va a hacer un homenaje a su torturador, Ustra, torturador de Dilma Rousseff. Aquí Lula todavía no había ido a la cárcel, él tenía 45% de la intención de votos, mientras Bolsonaro solo tenía el 24%, elecciones de 2018, pero Lula va a la cárcel, entonces no puede concurrir, ¿no? a las elecciones. Y tenemos el intento de asesinato de Bolsonaro, que fue
para mí, yo lo tengo claro que fue, bueno, que no fue real. Primero, le resultó ampliamente beneficioso en términos políticos porque él se transformó en la víctima, ¿no? Y en mártir. Y por otra parte, él, que era de un partido muy pequeño, él logró que se hablase de él 24 horas por día, ¿no? En cadena nacional sobre su candidatura y su estado de salud. O sea, entonces, antes él tenía 24% de las intenciones de voto y él ha ganado las elecciones, ¿no? Bueno, aquí todos saben las fake news que se ha utilizado sobre Kids Gay, que nunca existió en las escuelas, que el PT iba a legalizar la pedofilia, que distribuían mamadeira con un pene para los niños. Sí. Bueno, aquí también vemos el mapa de Brasil, tampoco ha cambiado mucho, y aquí yo creo que es interesante para ver un poco, en la 2002, sí, Lula ganó en casi todos casi todo el territorio brasileño, ¿no? Luego ya vemos en 2006, ya vemos la configuración ya de la realidad brasileña política, que básicamente no ha cambiado. Cambia, por ejemplo, el Río Grande del Sur, que es la provincia a la que yo, ¿no? La que vengo, que es del sur, pues en 2006 no va a votar en Lula, luego vota en Dilma, bueno, todo esto, ¿no? Y la última, en 2020, que la derecha más ha avanzado, obviamente, fue en 2018, ¿no? Bueno, y aquí un poco para ver quién son los votantes, no van a conseguir ver, ¿no? Los votantes de Bolsonaro y de Lula, ¿no? Eso creo que es algo bueno. Por una parte, entre 16 y 24 años, las personas de 16 a 24 años votan sobre todo a la izquierda, ¿no? Que a veces pensamos que la juventud, ¿no? Está derechizándose. Bueno, en el caso de Brasil parece que no. Obviamente que Bolsonaro tiene un apoyo muy grande de los evangélicos, el 33% de sus votantes son evangélicos. El caso de la izquierda son los católicos. Bueno, la Iglesia Católica en Latinoamérica es bastante progresista en ese sentido, ¿no? Y también otra cuestión es que las mujeres las mujeres en Brasil votan más en la izquierda. Entonces Bolsonaro no consiguió avanzar en este grupo, ¿no? Bueno, y aquí ya para terminar, porque ya estoy hablando 30 minutos, entre los afro-brasileños, creo que eso es importante, 53% de los afro-brasileños votan en Lula y solamente el 14% vota en Bolsonaro. Entonces, hay también una cuestión racial. ¿Ah? Sí. Las mujeres también votan más en Lula que en Bolsonaro, aunque la derecha siempre utiliza, ¿no? Como recurso, pero solamente como un adorno, lo que es terrible, ¿no? Porque Hélio se llama, Hélio Bolsonaro, incluso él incluyó como su nombre, como, ¿no? El apellido de Bolsonaro, lo que es tremendo. Y él nunca habla, ¿no? Él siempre acompaña a Bolsonaro para, de alguna manera, decir que ellos integran a las personas negras, ¿no? Es tremendo. Él obviamente es contra, por ejemplo, las políticas de cotas raciales en el Congreso o en la universidad, que esto fue una de las políticas que más ha transformado el color, ¿no? De las universidades brasileñas, que eran extremadamente blancas, elitistas, y hoy hay un cambio muy importante en esto, ¿no? Y bueno, son muchas cuestiones, esto no voy a entrar ahora. Bueno, elecciones del presidente, ganamos con casi 51%. Cosas positivas y negativas que yo voy a decir para ya concluir, ¿no? Creo que no consiguen... Bueno, una cosa que tenemos que ver ahora, el bolsonarismo va más allá del Bolsonaro, ya es un movimiento enraizado en la sociedad brasileña, eso no tenemos una respuesta, vamos a ver ahora, pero lo que ha pasado. Los brasileños no han votado solo para presidente ahora, han votado también para Senado y para el Congreso Nacional. El Senado es el Senado probablemente y el Congreso Nacional más conservador de la historia de Brasil, así que Lula va a tener un reto muy grande.
6 de los exministros de Bolsonaro van a ser senadores. El vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourão, también va a ser senador. Los senadores quedan 8 años. Entonces, la mayor bancada de senadores es del PL, que es el partido de Bolsonaro. Por otra parte, el PT, bueno, entonces en total 13 senadores del PL. El PT, el Partido de los Trabajadores, el de Lula, tiene 9 senadores. El PL, que el partido de Bolsonaro, aumentó de 76 a 99 diputados, ¿no? Y el PT pasó de 54 a 88. Entonces, bueno, está más o menos menos, pero está un poco más equilibrado ahí también, ¿no? Pero me gustaría destacar los avances, porque yo siempre soy muy positiva, porque siempre, bueno, después de lo que ha dicho Jaime, la verdad que nos asusta, ¿no? Yo intento ser positiva. Entonces, Lula fue el presidente más votado en la historia de Brasil, 60 millones de votos. Bolsonaro fue el primer presidente que no consiguió reelegirse. El PSOL, que es un partido más a la izquierda del PT, aumentó de 8 a 12 diputados, siendo la mayoría de estos diputados mujeres y importantes representatividades de mujeres negras y también indígenas. Entonces tenemos por primera vez, me parece que por primera vez, una mujer indígena en la Cámara de los Diputados, Sônia Guajajara. El PSOL, la primera mujer negra y trans en la historia de la humanidad, ha ascendido al Congreso Nacional. Trans y mujer trans negra, ¿no? Esas 3 cosas, ¿no? Erika Hilton. El PDT, que es un partido de centro-izquierda, la diputada trans Duda Salabert, que figura entre las 50 diputadas más votadas en las elecciones. El PSOL y el PCdoB también eligieron diputadas estaduales trans, Linda Brasil y Dani Balbi. Guilherme Boulos, que es del PSOL, que es, no sé si conocen, pero es una persona súper importante para el movimiento de los sin techo, etc. Él fue el diputado más votado en São Paulo, que es un estado conservador. Él recibió 1 millón de votos. Y también creo que ahora la izquierda en Brasil va a tener que atenerse muchísimo a esta cuestión de la religión. Y yo creo que esto es bastante positivo, que el pastor Henrique Vieira, que es un pastor evangélico progresista negro, ¿no? Él pues es diputado por el PSOL también, ¿no? Todo esto es del PSOL. Y yo creo que él puede hacer un puente con este sector evangélico, ¿no? Más progresista, porque sí, porque a veces miramos el sector, los evangélicos como fueran toda una masa conservadora y que va a votar en Bolsonaro, pero creo que es muy importante, ¿no? Ver que hay un sector progresista, abrir un diálogo y también ampliar el número de evangélicos, porque es el 30% de la población brasileña es evangélica, entonces no podemos dejar esto ¿no? de lado, y creo que esto también es positivo, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ahora vamos a pasar a la parte de debate, preguntas del público y demás. No sé si tendremos como una media horilla aproximadamente, ¿vale? No sé si tenéis muchas preguntas o así. Yo tengo, o sea, yo sí que quiero hacer como una un poco quizá demasiado general o así un poco dedicada a los dos, y también a que a lo mejor pueda orientar un poco lo que es el debate, porque más allá de conocer las realidades de las diferentes extremas derechas en cada uno de los países, ¿no? que hemos ido viendo y que nos hemos dejado un montón, por desgracia, o sea, por desgracia me refiero, por desgracia porque existen en esos países, también es importante, o sea, creo que es importante conocer o intentar conocer las relaciones que tienen entre ellos, ¿no? Digamos, el sistema de coordinación. Porque, bueno, sabemos, hemos visto a Bannon viajar por diferentes países a reunirse con estas extremas derechas, sabemos que, bueno,
más allá de lo que los propios personajes públicos se muevan, ¿no? Hemos tenido aquí a Meloni, etcétera, etcétera, incluso grupos de financiación que bueno, pues que reparten dinero y demás. No es tanto preguntaros por que expliquéis eso, porque además no sé si lo conocéis, quiero decir, no es esto, sino sí un poco si entender, bueno, un poco la pregunta, ¿no?, de si podemos hablar realmente de una internacional reaccionaria o de un poco, ¿no?, esto. Yo lo dejo ahí un poco para que lo veáis, si lo queréis recoger, si queréis comentar algo o no, pero vamos. Y ahora, bueno, a ver, manos para preguntas. No sé si, yo creo que es mejor hacerlo como esta mañana, recogemos 3 y contestamos, o para que vosotros no se os acumule demasiado. Vale, pues es mejor, sí. Hola, bueno, antes de nada agradeceros la ponencia, tanto a Gabriela como a Jaime. No os preocupéis, no tengo ninguna reflexión, solo una pregunta, y va a ser la misma para ambos, ¿no? Y es el papel que tanto en el trumpismo como en el bolsonarismo ha jugado la primera dama, la mujer de Trump y de Bolsonaro. La de Trump, recuerdo que al principio se hablaba mucho de ella, luego se dejó de hablar, no sé qué pasó, no estoy muy puesto en esa actualidad. La de Bolsonaro, incluso el día de las elecciones, dio titulares con la camiseta de Israel y demás, y sé que es muy, como un personaje político influyente. Nada, simplemente eso, si nos podéis comentar un poco qué papel creéis que puede jugar. Muchas gracias. Voy hacia allí, ¿vale? Muchas gracias por las dos ponencias. Mi pregunta es muy breve y es para Jaime. Y es sobre qué papel juega la figura de Jordan Peterson dentro de los grupúsculos de alt-right, porque es una cosa que me viene llamando mucho la atención y a ver si la podías explicar un poco. Hola. Yo quería hacer 2 preguntas también, una para Jaime y otra para su acompañante. ¿Qué posibilidades hay de una guerra civil en Estados Unidos? Y otra, ¿qué importancia ha tenido el ascenso de esas clases sociales en Brasil? ¿Qué importancia ha tenido el ascenso de esas nuevas clases sociales o ese desarrollo de clases sociales hacia arriba en la votación de Bolsonaro y todo eso? Bueno, hola. La mía tiene que ver con las otras, así que la aprovecho. La primera, según leí en Folia de San Pablo, publicó unas cifras y coincidían que la mayoría de la población negra votó por Lula, pero la mayoría de los parlamentarios negros son, según ese estudio, de derecha. De hecho, el partido que tiene más diputados negros es el de Bolsonaro. Y eso era interesante quizás para preguntar y para ver, no eran tantos, eran 25, pero el PT tiene menos, 16, y que es muy poco para el PT, ¿no? Digo, siendo un partido de base popular, sobre 513 diputados. Y la segunda es sobre estas redes. Sobre Bannon creo que preguntaría también y de paso opino. Yo creo que hay como una cierta inflación sobre el tema del fenómeno Bannon, que se volvió como una marca de sí mismo. Y de pronto aparece Bannon, llegó Bannon a no sé dónde. Y en realidad, ¿qué aporta Bannon? Es la pregunta. O sea, porque la verdad que, ¿qué significa hoy Bannon? O sea, ¿cuántos votos le da a alguien? ¿Qué financiamiento tiene? O sea, creo que sí se vende muy bien a sí mismo Bannon, como el estratega. Y las redes internacionales, creo que, esta es mi pregunta, comentario, creo que un dato interesante de la región es la imposibilidad o el hecho que Bolsonaro construyó muy pocas redes en América Latina, por ejemplo, y que la mayoría de las derechas latinoamericanas no se identificaron con él ni lo apoyaron en la elección, salvo algunas extremas derechas. Se vinculó con Kast, con estos libertarios de Argentina, pero el resto no, y creo que fue interesante porque funcionó más como un espantapájaros que nadie en un sentido. De hecho, el último acto de Vox, que participaron varios, no sé por qué razón, pero Bolsonaro tampoco estaba, Trump participó con un video. Entonces creo que Bolsonaro fue interesante porque a la vez sí tuvo vínculos con Israel. De hecho, la mujer de Bolsonaro, la primera dama, fue a votar con una camiseta de Israel. Pero a la vez yo creo que en el mundo, más que decir, uy, Brasil gobierna la extrema derecha y eso es una potencia para las derechas del mundo, más bien todo el mundo también lo vio como un personaje que también restaba, ¿no? Como un personaje demasiado vulgar y agresivo. Incluso Marine Le Pen alguna vez hizo alguna declaración contra él y demás. Entonces, bueno, era comentario, pero también para requerir una opinión. Una cosa, si os parece,
que contesten a esta tanda de preguntas, porque si no acumulamos demasiadas y luego hacemos otra, ¿vale? Bueno, muchas gracias por las preguntas. No sé si voy a conseguir contestarlas bien, pero sobre lo primero sobre que hay más personas negras en los partidos de derechas, o sea, se ha publicado eso, pero luego se ha analizado quién son las personas que se habían dicho, porque en Brasil uno se dice, es una identidad, ¿no? Y claro, los partidos que cumplan o que tienen más personas negras, por ejemplo, tienen ciertos beneficios. Entonces, la blanquitud es tan tremenda que ellos mienten. Entonces, tú vas a mirar las personas que dicen que son negros, no son negras, no son blancas como yo. Entonces, claro, ahí en los datos va a aparecer que hay más personas negras en partidos de derechas, ¿no? Publicaron esto, es cierto, y luego se hizo un análisis más detallado porque a todos sorprendió bastante porque no es la realidad. Entonces, pues la blanquitud, infelizmente, hace ese tipo de cosa, como también ha hecho con las cuotas raciales en las universidades. Entonces, bueno, el gobierno tuvo que cambiar un poco esta cuestión. Ahora tiene que haber un tribunal que también, ¿no?, que va a analizar si la persona es racializada o no, ¿no? No es solo simplemente poner que es negra, ¿no? A ver, las preguntas son bastante complejas en realidad. El papel de la primera dama. A ver, la primera dama en Brasil, que es Michelle Bolsonaro, no tuvo hasta cierto momento un rol muy importante, pero al final ahora tuvo un rol más o menos importante porque Bolsonaro quería avanzar en el sector femenino, porque él no conseguía, no sabía cómo hacerlo. Entonces ella aparecía con él en todas las manifestaciones, también en el tiempo que el presidente tiene en la tele, en la radio, siempre con ella, y hablaba casi lo mismo que él, ¿no? Entonces, incluso, bueno, parece que hubo un problema porque ella no podía, porque, ¿no? O sea, no era... Entonces, bueno, creo que en este sentido, mucha importancia no lo veo, solo en esta etapa final, pero que no tuvo un resultado, ¿no?, que quería Bolsonaro. No, creo que no ha conseguido avanzar entre las mujeres su discurso tan conservador, ¿no? Y bueno, no sé si Jaime podría hablar un poco más de eso, pero también llama la atención, ¿no?, que ella fue a votar con la camisa de Israel. Israel ahí tiene... bueno, Bolsonaro siempre está también con la bandera en sus manifestaciones, siempre no, pero suele estar presente la bandera de Estados Unidos y de Israel en sus manifestaciones, en sus discursos. A Israel tiene, yo no sabía decir exactamente la razón, creo que se entendería mejor sabiendo un poco más de la política de Estados Unidos. No sé si Jaime podría dar algunos elementos. ¿Sí? Vale, genial. Y sí, es cierto, creo que Bolsonaro finalmente no tiene un rol tan importante en esta internacional reaccionaria, me parece, ¿no? Porque es un tipo tan caricaturesco, ¿se dice? Sí. Pero bueno, quien intenta hacerlo más es su hijo, Eduardo Bolsonaro, que viaja mucho a Estados Unidos, tiene, ¿no? Bueno, utilizaba también en algunas manifestaciones de discurso el gorro Make America Great Again, son muy fans de Trump, todo esto, ¿no? Pero realmente eso no sabría decir mucho, sí, me parece que ellos no se... el foco principal es Brasil, me da la sensación, ¿no? Aunque Steve Bannon, como yo mostré, ha hablado, ¿no?, que Bolsonaro sería el bastión en Sudamérica, parece que no tuvo mucho éxito, ¿no? Sobre la ascensão das classes populares em Brasil e se elas han votado, não sei se entendi bem, se elas han votado a Bolsonaro, ¿no? Bueno, eso es difícil ver, pero todavía las personas que votan más en PT son las personas con más baja renta, ¿no? Las que tienen de 5 a más sueldos mínimos votan más a Bolsonaro. Claro, y hay esas personas que ascendieron, ¿no? Bueno, eso es una crítica que se hace a la izquierda, que de alguna manera lo que se hizo fue insertar muchas de esas personas en la lógica del capitalismo, ¿no? Entonces ellas tuvieron acceso al consumo, ¿no?
y quizás no tanto una politización, no hubo una politización de estas personas, y a lo mejor mucho de estas personas fue a la derecha, ¿no? Y absorbió un poco este discurso de la meritocracia. Yo conseguí esto por mi capacidad, no fue porque el gobierno del PT, porque el gobierno del PT también dice mucho, ¿no? Nosotros y tal, eso también puede ser contraproducente en algún sentido, porque las personas pueden pensar, no, yo logré esto por mi capacidad, ¿no? El discurso de la meritocracia, ¿no? Y viene el gobierno y dice, no, fue porque nosotros y tal, ¿no? Hicimos políticas sociales. Entonces, en algunos sectores, pues puede ser complicado. Otros, obviamente, que reconocen, como son los afro-brasileños, reconocen que hubo una ascensión muy importante, que obviamente que está muy conectado con la cuestión de la clase social, ¿no? La raza y la clase, ¿no? Entonces, un poco esto. Vale, yo voy a empezar con lo del papel de la primera dama, en este caso Melania Trump. Vale, y el papel de primera dama en Estados Unidos está muy reservado pues, para la política simbólica. Es decir, por ejemplo, durante la presidencia de Bill Clinton, Hillary Clinton empezó a hacer muchísimos discursos y viajó a Europa para intentar que la sanidad pública funcionase en Estados Unidos, como para presionar en ese sentido. Es decir, es totalmente simbólico. Es como una declaración de intenciones, siendo yo el presidente, que no voy a hacer jamás. ¿Vale? Michelle Obama se dedicó a muchísimas ONGs, etcétera, etcétera, y así pilló currículum para poder ser presidenta junto a Barack Obama de la fundación con la cual pueden evadir impuestos en Estados Unidos. Como veis, soy bastante crítico con los que supuestamente tienen que ser de izquierdas en Estados Unidos. Entonces, Melania Trump, pues yo creo que se podría resumir su papel como una de las mejores primeras damas de Estados Unidos, porque según Político fue la confidente del FBI durante la redada de Mar-a-Lago. Así que ya con ese papel a mí me encanta. Pero siendo honestos, Melania Trump tuvo un problema. Primero de todo, no quería mudarse a Washington DC. Quería vivir entre Nueva York y Mar-a-Lago, es decir, entre Nueva York y Florida. Y de segundo, están separados. Es decir, no se aguantan para nada. El mayor papel que ha tenido Melania Trump ha sido quitarle la mano cada vez que él se la daba, etcétera, etcétera. Es decir, no ha tenido casi ningún papel en ese sentido. Luego, la coordinación entre las extremas derechas. Vale, aquí se juntan dos cosas. Hay un papel muy importante, que ahora lo hilaré con la pregunta de Bannon. Bannon es cierto que es un hombre que se sirve a sí mismo y ha sabido hacer muchísima pirotecnia de marketing de su marca. Es decir, Bannon viene a España y va a reunirse con Vox, y ya parece que Vox, en las próximas elecciones, va a ganar las elecciones. Se le ve como si fuese un gurú. Entonces, lo que ha hecho Bannon ha sido prácticamente ser asesor de relaciones internacionales de Trump. Es decir con quién se tiene que juntar. Ahora, la coordinación de las extremas derechas, yo no diría que es institucional, sino que es cultural. Es decir, en España tenemos una reacción tanto a derecha como a izquierda, porque no nos podemos olvidar de que en la izquierda tenemos a los rojipardos reaccionarios, que no se deberían denominar de izquierdas, pero tenemos esa reacción que viene precisamente y debido a importar debates culturales que vienen de Estados Unidos. Y en este caso voy a apuntar directamente a una persona, por ejemplo, el youtuber, un tío blanco hetero, perfectamente es la persona que trajo esos debates culturales estadounidenses y de hecho se puede ver conforme va cambiando su persona y su ideología va cambiando al igual que el alt-right. Es decir, sus primeros vídeos eran antifeministas únicamente. Bueno, no eran antifeministas, de hecho intentó hacer un libro sobre feminismo liberal, es decir, era una especie de antifeminismo light y luego ha pasado a lo que es a día de hoy. Y toda esa batalla cultural que empezaron a dar esos youtubers se extrapoló a la izquierda y ahora tenemos debates absurdos como la trampa de la diversidad y se le dan a determinados autores en espacios de izquierdas, se le da rienda suelta para que digan gilipolleces, porque yo con estas cosas no voy a aguantar ni una, así lo digo, ¿vale? O ya para hilar más fino, que en España se esté debatiendo la ley trans, ¿vale? Es decir, una cosa que es vergonzante, que tú te vas de España y te dicen, tú eres de izquierdas, ¿qué estás haciendo debatiendo esta tontería? Dedícate a las cosas importantes, apruébala. Bien, entonces,
Eso es la coordinación que tuvo internacionalmente la alt-right. La alt-right es un dispositivo cultural, no es un dispositivo institucional. Vox, si se reúne con Trump, es decir, Santiago Abascal con Trump, no van a saber absolutamente de qué hablar, ni van a saber absolutamente cuáles son sus puntos en común. Solamente van a decir pues, tonterías que pueden decir una persona rancia de su edad. ¿Vale? Luego, me ha gustado especialmente la pregunta sobre Jordan Peterson. Jordan Peterson, ¿qué hace en la alt-right? Primero de todo, financiar su vida, vender libros y venderse a sí mismo. ¿Vale? Jordan Peterson fue una persona que tristemente es de esas personas que yo tengo un doctorado, el doctorado no implica absolutamente nada, pero es una de esas personas que se cree que para hacer un doctorado eres superior ya a alguien, o eres un poquito más sabio. Y claro, te das cuenta que las universidades te dicen, oye, tu currículum no vale, no eres tan inteligente. Entonces este hombre se tuvo que exiliar, casi él lo dice, se fue a Canadá a trabajar allí, y como no tenía absolutamente ninguna fama, decidió que como Canadá estaba aprobando una ley trans que él no se había leído, empezó a criticarla a las personas trans. Las personas trans fueron y le dijeron educadamente, hola, yo soy una persona trans, la ley no dice esto. Y él dijo, ¡ah, por Dios! Es que me van a pegar, es que son súper violentas, es que yo soy también un hombre blanco, heterosexual, ¿qué culpa tengo yo de ser así? Y a partir de ahí empezó a hacer libros. Y los libros, pues prácticamente llega un momento en el que son una autoayuda, un gurú un tanto raro en ese sentido, que como psicólogo me parece fascinante que de verdad siga todavía a día de hoy un psicólogo con una cátedra en una universidad estadounidense, en una universidad canadiense, y no la hayan despedido, comparando los grupos humanos con los grupos animales. Es decir, eso desde cualquier punto de vista científico es absurdo. Pues él lo hace, con langostas y con lobos. Y ya, a partir de ahí, ya sabéis por dónde tirar. Y luego, vale, perdón, y rápido. Lo de Israel, vale. Lo de Israel, bueno, lo de Israel prácticamente, Israel es un polo de imperialismo. Si tú te quieres gobernar un país importante, tienes que ser pro-Israel. Es decir, ahí está la financiación. Y luego, de Bannon, pinceladas rápidas. Bannon sí que fue importante para conseguir la reelección de Estados Unidos. Hay que decir dos cosas. Bannon es muy bueno consiguiendo dinero y analizando datos. Y no es casual que Bannon sea uno de los mejores amigos de Peter Thiel, que tiene una de las mayores empresas con el algoritmo más sofisticado para leer datos y que a su vez tenía acciones de Facebook. Es decir, 2016, el fraude electoral, no fraude electoral, sino el saber dónde dirigir la publicidad y a qué gente, eso se consiguió gracias a Steve Bannon. Y esa es la victoria de Trump. Y la reelección, ya lo he dicho, no es tan importante si Trump sale reelegido o no. Va a salir reelegido alguien del Partido Republicano. Y en el Partido Republicano solamente hay 3 personas. Trump, Ron DeSantis y la señora Lake. Y conforme vamos avanzando en esa escala, es peor. Es decir, lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos es que gane Donald Trump. Así estamos. Lo siento por ser pesimista. Vale, lo siento muchísimo, pero vamos a tener que cortar porque tienen que cerrar el sitio y sobre todo, bueno, pues los compañeros y las compañeras que están trabajando aquí pues se tienen que marchar a sus casas. Entonces, bueno, salimos ahora, si no en la puerta, si alguien tiene alguna duda concreta y eso, esto. Y nos vemos mañana a las 10 de la mañana, si no me equivoco, aquí, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias.